Welcome everybody, my name is Liliana and today we will talk about 10 verbs that are very useful in English. Hoy vamos a hablar sobre 10 verbos que son muy útiles en inglés. Más adelante vamos a ver unos ejemplos de oraciones usando estos verbos. Y son to be, que es ser o estar, to go, que es ir, to do, que significa hacer, to get, que significa obtener, to have, que quiere decir tener, to think, que quiere decir pensar, to want, que quiere decir querer, to need, que es necesitar, to like, que significa gustar, y to can, que significa poder. Si apenas estás iniciando en el inglés, te recomiendo que te aprendas muy bien estos verbos. Hoy vamos a ver cómo se usan en pasado, presente y futuro. Estos verbos van a permitir expresarte de una manera muy fácil y sencilla. En el inglés hay 12 tiempos verbales y aspectos. Hoy solamente vamos a ver el pasado, presente y futuro simple de estos verbos. En esta lista, el verbo be es el único que tiene dos palabras para el pasado. Was y were. Was se usa con I, he, she, it. Y were se usa con los demás pronombres. En presente tenemos am para el pronombre I am. Tenemos is para he, she, it. Y tenemos or para you, we, they. Y este es el único verbo con esta estructura. Los demás solamente tienen dos versiones y ahorita vamos a verlas. El futuro se usa con la palabra auxiliar will más el verbo en su forma base. En este caso sería will be. Para el verbo go, que quiere decir ir, en pasado solamente es went. Para el presente vamos a usar go para I, you, we, they y vamos a usar goes para he, she, it. Y el futuro va a ser will go. Para el verbo hacer, en pasado es did. En presente vamos a usar do para I, you, we, they y vamos a usar does para he, she, it. Y en futuro es will do. Para el verbo obtener, en pasado es got. Y en presente es get para I, you, we, they y gets para he, she, it. Y el futuro es will get. Para el verbo tener vamos a usar had en pasado, have para I, you, we, they en presente y has para he, she, it. Y el futuro es will have. Más adelantito vamos a hablar sobre los pronombres. Ahorita solamente quiero hablar sobre cómo conjugar estos verbos. Seguimos con pensar. El pasado es thought. El presente es think para I, you, we y they y thinks para he, she, it y en futuro va a ser will think. Para el verbo de querer, en pasado es wanted. En presente es want para I, you, we y they y wants para he, she, it. Y en futuro, will want. Para el verbo necesitar en pasado es needed. En presente tenemos need o needs, dependiendo del pronombre. Y el futuro es will need. Para el verbo gustar tenemos liked
en pasado, liked. En presente tenemos like o likes. Y en futuro, will like. Para poder tenemos could en pasado, could. Y en presente tenemos can o cans. Y de hecho, este verbo no está en futuro. Hay otra forma de decir podré, pero no la vamos a ver en esta clase. Lo difícil de estos verbos es que la mayoría no tienen un patrón para el pasado. Vamos a hablar sobre los patrones que hay aquí. Con excepción del verbo be, todos los demás verbos tienen dos versiones para el presente, una con S, una que no tiene S. La versión con S se usa para he, she, it, él, ella o eso. Para el futuro, siempre vamos a usar will más el verbo en su forma base. Estudien los patrones porque eso les va a ayudar mucho a aprenderlo más rápido. Lo difícil de estos verbos es que la mayoría son verbos irregulares, lo que quiere decir que no tienen un patrón en su forma pasada. Por ejemplo, aquí think en pasado es thought. Y no hay manera de saber eso, al menos que uno ya lo haya estudiado. Want, need y like sí son verbos regulares porque terminan en ed. Y esa es una forma muy fácil de aprender los verbos regulares, porque solamente se le agrega ed al final, o de, como en el caso de like. Pero aún así, yo siento que es más fácil que el español, porque en el español, cuando conjugamos los verbos, cambian dependiendo del pronombre. En inglés, la palabra es casi la misma para todos los pronombres en su diferente tiempo. Bueno, vamos a pasar al tema de las oraciones. Las oraciones simples tienen un sujeto, un verbo y un complemento, o el sujeto y el predicado, pero el predicado es el verbo más el complemento. El sujeto en este caso puede ser los pronombres, y ya los mencioné anteriormente y ya es algo que hemos estudiado. I es yo, we, nosotros, you es tú o ustedes, he es él, she, ella, it, eso, y they son ellos o ellas. Pero también recuerden que podemos usar los nombres propios. He puede ser John, she puede ser Mary, it puede ser una casa, house. We puede ser John and I, John y yo. They puede ser John and Mary. Entonces, cuando están haciendo oraciones, no simplemente es los pronombres, se pueden usar los nombres propios también. Es súper importante que siempre usen el pronombre en una oración en inglés. En español se puede quitar porque al momento de conjugar los verbos se les asigna un pronombre, pero en inglés no. Es por eso que siempre vamos a usar el pronombre. Ahora vamos a ver los verbos. Como ya vimos, tenemos la lista de los verbos en pasado aquí. Tenemos la lista en presente y la lista en futuro. Para hacer una oración, podemos usar cualquiera de los tiempos. Vamos a poner el sujeto primero, después el verbo en su forma pasada, presente o futura, y después agregamos el complemento. Aquí pueden ver más claro lo que estaba mencionando anteriormente. En el pasado, la mayoría de los verbos cambian completamente del presente. En el presente, el verbo be es el único que tiene 3 versiones, am, is y or. Todos los demás solamente tienen 2 versiones. Y en el futuro vamos a usar will más el verbo en su forma base. Ahora vamos a ver el complemento. Creo que es fácil entender el sujeto y el verbo de las oraciones. Lo complicado es cómo usar un complemento, cómo formar las frases completas. Un complemento puede variar. Aquí tengo ejemplos de adjetivos y profesiones. Por ejemplo, happy, a teacher,
Happy, que quiere decir feliz, y a teacher, que quiere decir un maestro o una maestra. Sad, que es triste. A dad, un padre. Tired, cansado. An accountant, un contador. Short, que quiere decir bajo. A police officer, un oficial de policía. Tall, es alto. A secretary, es una secretaria. Con algunos complementos solo usamos sujeto, verbo, más el complemento, como los adjetivos. Pero con otros tenemos que usar algún artículo, preposición o ambos. Y eso se aprende poco a poco y con mucha práctica. Vamos a ver unos ejemplos usando lugares o incluso otros verbos. To the store, a la tienda. To eat, a comer o para comer. To the park, al parque. To go, que quiere decir ir. To work, trabajar. To study, estudiar. Home, hogar. To learn, aprender. At the restaurant, en el restaurante. To exercise, ejercitarse. Y un complemento también puede ser un objeto o un animal. A pen, una pluma. A dog, un perro. A computer, una computadora. A cat, un gato. The book, el libro. A bird, un ave. The car, el carro. The butterfly, la mariposa. Water, agua. O the chicken, que es la gallina. Es importante conocer los sustantivos para saber con cuáles palabras se usan los artículos y con cuáles no. Aquí he usado a para algunas cosas, pero también he usado the para otras, y algunas palabras como home o water no usan un artículo. También los adjetivos no los usan. Les voy a dejar el enlace a la clase de los sustantivos si gustan seguir practicando con ese tema. Regresando a las oraciones, tengo estos ejemplos para empezar a formarlas. Y de nuevo va a ser sujeto, verbo y complemento. Vamos a ver unos ejemplos en presente. I want to eat. I want to eat. Basado en lo que hemos visto, ¿qué quiere decir esta oración? Yo quiero comer. We need a computer. We need a computer. Nosotros necesitamos una computadora. You have to go to the store. You have to go to the store. Tú tienes que ir a la tienda. He is a teacher. He is a teacher. Él es un maestro. They want water. They want water. Ellos quieren agua. Estas oraciones son simples. Tenemos el pronombre, el verbo y el complemento. Y todos estos ya los vimos en la clase. Pero pueden ver cómo hemos podido hacer varias oraciones usando el material que hemos visto hoy. Claro que ustedes van a expandir este material y van a aprender más vocabulario. Pero la base es la misma. Sujeto, verbo, complemento. Ahora vamos a ver ejemplos en pasado. I needed to go to the store. I needed to go to the store. Yo necesitaba ir a la tienda. We went to the park. We went to the park. Nosotros fuimos al parque. You had to study. You had to study. Tú tenías que estudiar. He liked the chicken. He liked the chicken. A él le gustó el pollo. They got a cat. They got a cat. Ellos obtuvieron un gato o consiguieron un gato. El verbo get puede tener varios significados. Regresando a las oraciones, aquí podemos notar que tenemos sujeto, verbo y complemento, usando lo que ya vimos en la clase. Y vamos a ver oraciones en futuro. I will get a dog. Yo me conseguiré a un perro. You will go to work. You will go to work. Irás al trabajo. You will need
the car. You will need the car. Necesitarás el carro. He will be happy. He will be happy. Estará feliz. They will like the book. They will like the book. Les gustará el libro. Y recuerden que para el futuro vamos a usar el sujeto más will más el verbo en su forma base y después el complemento. Hay otra manera de hablar sobre el futuro que es going to, pero no es un tiempo verbal, sino una estructura que veremos más adelante. Hay 4 tipos de oraciones. Hoy aprendimos sobre las oraciones declarativas en forma afirmativa, pero también se pueden hacer en negativo. En la próxima clase vamos a ver cómo hablar en negativo usando estos mismos verbos y expandiendo el tema. Tenemos oraciones interrogativas también, que son para preguntar algo. Y estas ya las hemos visto en clases anteriores, cuando dimos y pedimos información personal. Tenemos oraciones imperativas que dan una orden y tenemos oraciones exclamativas que expresan sorpresa. Conforme vamos avanzando en estas clases, vamos a empezar a usar conjunciones para formar oraciones largas también. Y la meta es aprender sobre todos estos tipos de oraciones más las 4 estructuras que tienen. No los puedo dejar ir sin tarea. En esta clase vimos un poco sobre los artículos, pero les recomiendo que vean el video que tengo en el canal para que aprendan cómo se usan los artículos y por qué con algunos sustantivos se usan y con otros no. También tengo el video de los tipos de oraciones que explica cada una con más detalles. Y el video de oraciones simples. Es importante que aprendan esa estructura porque es la base para todas las oraciones en inglés. Cuando ustedes aprendan a formar oraciones en los diferentes tiempos verbales usando complementos correctos, van a poder hablar fluidamente y esa es la meta. Entonces tómense el tiempo para revisar estas clases y seguir aprendiendo. Esto es todo lo que tengo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.